Buenos días, este es el video número 3 de la clase de Derecho Administrativo 1 del domingo 13 de junio de 2000. No, duelen horrible. No, Sí, no sí, duele. yo Mira, lo- ya, vamos a ver. Bueno, Voy a sacar. ya me lo... vamos a continuar. A ver, Miguel, otro de los temas que estudia el derecho administrativo, por favor. un momento. Los servicios públicos y la relación con particulares. Muy bien, muy bien. Los servicios públicos y las relaciones con los particulares. Perfecto. También está la cuestión de la normatividad cuando se usa el criterio del poder del Ejecutivo. O sea, son varios, son como 5 o 6 que hay en el concepto amplio. Pues vamos a continuar con la clase. Bueno, aquí vemos lo que dice, vamos a pasar, porque nos queda poco tiempo. ¿Cuáles son los caracteres del derecho administrativo? Tenemos 3. Tenemos la variabilidad de sus disposiciones, es decir, constante transformación. O sea, el derecho administrativo, jóvenes, van a ver ustedes de un tema que es que no existe un código administrativo único, porque las disposiciones administrativas son muchísimas, es vasto, eh, es vasta la legislación que hay del derecho administrativo, y eso ha ocasionado que no se pueda codificar. Entonces, por eso dice la variabilidad de sus disposiciones, es decir, en constante transformación. Se cambia una disposición, vuelve a hacer otra, por la cuestión, pues, de la misma naturaleza que es la administración. La administración es cambiante y también por ello se andan modificando normas administrativas. Otro carácter que tiene el derecho administrativo, lo que les acabo de mencionar, el contenido amplísimo y variado que hay, por la multiplicidad de relaciones que debe de regir, como podría apreciarse al estudiar el contenido de la dogmática administrativa. Número 3, es una rama del derecho público. Conviene recordar este carácter para tener presente que en el orden administrativo el Estado actúa siempre como poder público y por lo tanto en un plano de superioridad con relación a los particulares, pues lógicamente es la autoridad. Bueno, ámbito, aquí el concepto de ámbito, vean. El derecho administrativo rige gran parte de la actividad del Estado y determinadas relaciones de éste con los particulares. El aumento de las funciones del Estado ha acrecentado en la época contemporánea la importancia de esta rama del derecho público, en especial la creciente intervención estatal en la actividad económica de los particulares y en la dirección de los procesos económicos y sociales, rozando derechos esenciales del individuo y de la comunidad, los derechos individuales y sociales, y hace necesario asegurar la legitimidad de la obra de la administración pública para poder evitar así lo que se conoce como arbitrariedad. Las normas del derecho administrativo, por su carácter público, regulan relaciones de subordinación entre el Estado y los que están subordinados es los particulares. No toda la actividad del Estado está regida por el derecho administrativo, pues cuando actúa en su carácter de persona de derecho privado, se somete al derecho civil. Por ejemplo, si ustedes van a dar en renta su casa para unas oficinas, para el gobierno, pues hay que hacer un contrato privado. Estaríamos hablando de contrato civil. Entonces aquí no habría la cuestión de la subordinación,
porque pues el gobierno estaría con un particular al celebrar un contrato privado con un particular, lógicamente. Bueno, aquí van a ver también en su síntesis cuál es el contenido del derecho administrativo. Es lo que les estuve preguntando hace un momentito, ¿qué comprende todo esto que ustedes están viendo aquí? ¿El derecho administrativo pertenece a quién? ¿Al derecho público? ¿A qué? ¿A qué no? ¿A qué? ¿A qué? El concepto restringido y formal del derecho administrativo dice, es el conjunto de normas de derecho público que regula el poder ejecutivo, administración pública y su actividad, un tanto formal, y no abarcaría todas las relaciones que pueda tener la administración pública. Sin embargo, la mayoría de los tratadistas están acordes con él. Ya vimos también que es, o saben ustedes cuál es la diferencia entre derecho público y derecho privado. Los principios que ya habíamos visto, principio de legalidad. Vamos a agregar la potestad de imperio. ¿En qué consiste? También derecho privado, que regula las relaciones entre los particulares. Y cuando el Estado va a celebrar un contrato privado, pues lógicamente se pone como particular y él tiene el estatus de particular en la celebración de ese contrato. Bueno, tenemos lo que es la autonomía de la voluntad. Es uno de los principios también que rigen el derecho administrativo. En la persecución de sus propios intereses, las personas se relacionan entre sí mediante actos fundamentados en sus propias voluntades. No puede ser un contrato. La voluntad libre de vicios, dolo, coacción o engaño de personas con capacidad legal para realizar negocios jurídicos es suficiente para efectuar actos con efectos jurídicos. En principio, los sujetos de derecho privado pueden realizar todo aquello que no esté expresamente prohibido por el ordenamiento. ¿Por qué? Porque son particulares, lógicamente. Hay un principio que dice el principio de igualdad. En los actos privados, hemos hablado de los particulares, los sujetos de derecho se encuentran en un punto equilibrado de igualdad en donde ninguna de las partes es más que la otra y ninguno puede exigir del otro nada sin un acuerdo de voluntades. Por ejemplo, una persona puede acordar con otra la compra de un reloj, pero esta misma persona no puede exigir que la otra le entregue el reloj, ni puede forzarla a venderlo, pues la voluntad de ambos goza de igualdad. Las diferencias entre derecho público y derecho privado, también esto es materia de prácticamente de inicios de la universidad. Hay las opiniones sobre la privatización del derecho público y la publicación del derecho privado. Es un artículo muy bueno de la crítica que hay. Vuelven a ver aquí a Kelsen. Y tenemos, vamos a pasar a esta parte de aquí, que es cuáles son las ramas especializadas del derecho administrativo. Vamos a mencionarlas acá. Esto son todas estas jóvenes, no acabaríamos aquí, en donde dice enumeración de los diversos derechos que sin dejar de ser administrativos han adquirido autonomía. Así han surgido en las diversas materias los derechos que mencionaremos a continuación, sin pretender que sea una enumeración exhaustiva, sino más bien ejemplificativa, pues día a día pueden surgir nuevos cuerpos de normas, o sea, nuevos derechos, con las características antes citadas. Por ejemplo, en materia de agricultura y ganadería tenemos los derechos forestal, agrícola y ganadero. En materia agraria tenemos el derecho agrario y el relativo a los terrenos nacionales, comunales, así como el de colonización. En comunicaciones y transportes
tenemos el derecho de transporte ferroviario, por carretera y marítimo. Tenemos el derecho de telecomunicaciones. Este derecho es el relativo a la telecomunicación vía satélite. Tenemos también el aéreo, tenemos el postal. En el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, encontramos el derecho sobre la prestación de los servicios públicos. Tenemos el derecho notarial y el derecho de infracciones administrativas. En materia educativa, los derechos que tenemos el derecho educacional, tenemos también el de autor y el de las profesiones, derecho de las profesiones. En materia económica, tenemos los derechos de fomento económico industrial, de transferencia de tecnología, de inversión extranjera, tenemos patentes y marcas, pesas y medidas, etcétera, etcétera. Les invito a que lean todo lo que está aquí, si no se nos va a ir el tiempo, en el sentido de cómo el derecho, el derecho no puede permanecer estático, es dinámico, siguen surgiendo diversas normas, conjuntos de normas, por eso hablan de derechos, no derechos de particulares, como conjuntos de normas, derecho objetivo sobre las materias. Hay derecho informático por el Internet, o sea, vean ustedes cómo nace, acuérdense cuando vieron ustedes en primero, en Introducción al Estudio del Derecho, vieron lo que son las fuentes formales, fuentes reales, fuentes históricas, de dónde proviene el derecho. Cuando hablamos de fuentes reales, son aquellas circunstancias sociales, culturales, que crean la necesidad de que sean reguladas a través del derecho y por eso nace ese derecho. Como cuando hubo el Internet, hasta que se empezaron a cometer hasta delitos informáticos, pues ya están previstos hasta ese tipo de delitos. Al final se tuvo que identificar, porque no se puede dejar así, porque se está viendo que hay conductas que dañan a la gente. Bueno, a esto se refiere todo esto, de cómo han nacido de acuerdo a la naturaleza de la materia de que se trate, el derecho. Bueno, tenemos aquí las relaciones de la ciencia del derecho con otras ramas del derecho y otras ciencias. Por ejemplo, nuestra rama se relaciona con el derecho constitucional, pues todo viene de ahí, jóvenes. Tenemos con el derecho procesal, porque también en el administrativo, cuando se lleva a cabo, hay un problema entre un particular y la administración pública, bueno, entonces el particular levanta su queja y se empieza un procedimiento administrativo contra alguna autoridad, bueno, ahí hay un conjunto hay un procedimiento. Por eso se relaciona con el derecho procesal, el derecho administrativo. Tenemos también con el derecho internacional, con el derecho penal, con el derecho civil y con otras ciencias se relaciona con la ciencia política, con la economía, con la estadística, con la historia, con la cibernética, con la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que les decía de la codificación del derecho administrativo, que no ha podido ser posible porque es muchísimo, como vimos anteriormente, las normas y además están cambia y cambia eso de sus características que tienen. Y esto ha imposibilitado que pueda existir un código único en materia administrativa. Esto lo van a poder ver en la unidad 4, la imposibilidad de poder codificar, hacerlo en un código, el derecho administrativo. Y ya por último, viendo ya pasando lo que es lo de la codificación, tenemos la figura del Estado. Bueno, la principal función del Estado y la más importante es la protección de sus ciudadanos que componen la sociedad contra la coerción y garantizar la seguridad física y patrimonial, ya sea que provenga de afuera o sea originada por los ciudadanos, los conciudadanos.
Bueno, el concepto de Estado, vamos a aprendernos, es una sociedad territorial jurídicamente organizada con poder soberano que persigue el bienestar general, entendido como la satisfacción de las necesidades, intereses y valores, que son las libertades y los derechos de los ciudadanos, a través de una organización administrativo-burocrática. En este concepto distinguimos el elemento fáctico, como es la soberanía, la sociedad o pueblo, y el territorio, porque el Estado, ya estamos viendo acá lo que es su concepto, también tiene sus elementos, que son los que les voy a mencionar a continuación. Tenemos el elemento pueblo, o sea, la nación, el elemento territorio, el elemento poder, su carácter que es temporal laico, y la fuerza, lo que es la coerción para poder hacer cumplir sus decisiones e imponer la ley. Puede ser que una de las características de las normas jurídicas es su coercibilidad, que si no la cumples espontánea o voluntariamente, se te puede obligar por medio de la fuerza a que cumplas. Por eso es uno también de estos elementos. Bueno, entonces estamos hablando de que es territorio, población, poder y coerción. Sus elementos del Estado. Bueno, y aquí así, jóvenes, ya vamos llegando, ya van a dar las 11 de la mañana. ¿Tienen otra clase hoy? No es la única. Es la única. Ah, ok. Sí. Entonces, pues miren, tienen para contestar su cuestionario, tienen hoy y si mal no recuerdo, hasta el miércoles. Domingo, lunes, martes, 4 días. Que lo chequen y el cuestionario es sencillo, basado en la síntesis de los temas de clase. Los jóvenes, les agradezco mucho su atención. Ya están dando un minuto para las 11 de la mañana de hoy domingo. Les agradezco su atención y por favor, si nada más tienen la materia de hoy, es una materia muy fácil en cuanto a que si leen y la entiendan. Si nosotros necesitaríamos en mínimo 4 horas cada semana para ir abarcando, pues son 25 temas, pero también tienen ustedes que poner de su parte en la cuestión de que pues ya tienen todo el material. Incluso hay un espacio en un foro para dudas, por si existe alguna duda sobre lo que estén estudiando, y con todo gusto se les da respuesta en plataforma. Los jóvenes, que tengan un excelente domingo y estamos en contacto, Dios mediante, la próxima semana también en un día como hoy domingo. Gracias y buenos días todavía. Gracias, buen día.